Ciudad Universitaria cuenta con edificios, esculturas y un sinfín de áreas verdes que hacen el campus perfecto para la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios de nuestro país. Un icono arquitectónico y cultural es la Biblioteca Central, que se encuentra dentro de Ciudad Universitaria. La Biblioteca Central abrió sus puertas por primera vez en 1956 para todos los universitarios. Cuenta con un gran acervo que va desde libros, tesis, revistas, periódicos y hasta gacetas. Todo este material disponible para consulta de cualquier persona. Una de las primeras cosas que impactan instantáneamente de la Biblioteca Central son los mosaicos que la revisten. Los mosaicos son obras pictóricas formadas por conjuntos de piedras de colores naturales muy pequeñas, unidas con yeso u otro material para formar figuras. Se optó por crear mosaicos porque la pintura no podría ser apta, dado que no resiste a la intemperie, los rayos solares, las lluvias y los cambios de temperatura extremos por mucho tiempo. Juan O'Gorman fue el arquitecto al mando del proyecto de la Biblioteca Central y se basó en la arquitectura funcionalista de los arquitectos Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, además de basarse en el trabajo de Diego Rivera y Frida Kahlo. Juan O'Gorman nació en Coyoacán, estudió arquitectura y se formó como pintor al lado de su padre, el pintor Cecil Crawford O'Gorman. Corría el año de 1948, cuando Juan O'Gorman, junto con otros arquitectos, inician el diseño y construcción de la Biblioteca Central y proponen recubrir los muros con 4 enormes mosaicos. Como dato curioso, la crítica que le hacían a este edificio hace 50 años es que le llamaban una alemana vestida de china poblana, por ser un diseño funcionalista que provino de la Bauhaus, con la mezcla del ornamento mexicano. Con el paso del tiempo se ha convertido en el edificio más fotografiado junto con la torre de rectoría. Juan O'Gorman, al mostrar el proyecto a los arquitectos, todos se mostraron muy entusiastas, pero las limitaciones del presupuesto y una idea muy ambiciosa generaron dudas de poder lograrlo. Finalmente, se aceptó la idea de hacer los mosaicos de piedra siempre que el precio fuera bajo. Aún así, era necesario obtener piedras de todos los colores posibles. Entonces, Juan O'Gorman realizó un viaje por toda la República, visitando canteras para recolectar muestras que tuvieran mayor coloración posible, llegando a juntar hasta 150 muestras distintas. En el estado de Guerrero encontró los amarillos, los rojos, los negros y algunos verdes. En Hidalgo, el color violeta y rosa. Pero ni atravesando el desierto de Zacatecas halló el color azul, por lo que utilizó trozos de vidrio de este color. Cuando Juan O'Gorman diseñó la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria, se planteó una variedad de problemas, entre ellos, cómo representar el conocimiento y cómo proyectar una narración en imágenes que convocara la discusión de las ideas. Fue complejo tratar de encontrar aquellos aspectos emblemáticos capaces de alegorizar momentos clave del devenir cultural de México. El plan de O'Gorman para la biblioteca implicaba concebir el programa iconográfico, así como pensar en la espacialidad y la constitución simbólica del mural por medio de la forma y el color. Juan O'Gorman se inició en la técnica del mosaico al lado de Diego Rivera, en particular durante la construcción de la Nahuacalli, lo que significaba que Juan ya estaba familiarizado con esta técnica mucho antes de realizar el proyecto de la Biblioteca Central.
Representación histórica de la cultura es el nombre que Juan O'Gorman determinó para los mosaicos que revisten a la Biblioteca Central. El programa iconográfico está inscrito en 4 muros, que miran hacia los puntos cardinales y cada uno de los soportes señala un periodo histórico. Muro Norte, el pasado prehispánico. Antes de entrar a la Biblioteca Central, podemos observar una fuente hecha de piedra con representación del dios Tlaloc. Arriba de la fuente de Tlaloc se puede observar 3 franjas o niveles. La primera de ellas contiene figuras de caracoles o chalchihuites, que eran considerados piedras preciosas. La segunda franja tiene peces. La tercera presenta 2 serpientes de gran dimensión. Dentro del muro norte se encuentran canales de agua donde se observan canoas, peces, caracoles y serpientes, elementos característicos de la civilización prehispánica. En las partes terminales de estas corrientes están los jeroglíficos de las principales ciudades que bordeaban el lago de México: Coyoacán, Churubusco, Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco y Tacuba. El muro norte presenta un dualismo entre la vida y la muerte, entre el sol y la luna. Del lado izquierdo podemos observar al sol, junto con Quetzalcóatl. Debajo de este podemos apreciar a Tlaloc, el dios de la lluvia, y detrás de Tlaloc se encuentra una cosecha de maíz. Debajo de Tlaloc se encuentra Ejecatl, dios del viento, sentado en lo que parece ser el interior de un templo, soplando vigorosamente a través de un caracol. En la parte inferior izquierda podemos encontrar algunos elementos típicos de la cultura mexica asociados al ritual de la guerra. Dirigiendo nuestra mirada de nueva cuenta hacia arriba, encontramos a Tlazolteotl, una deidad de origen huasteco. Era la diosa de la lujuria, del sexo, de la carnalidad y de las transgresiones morales. Pero para los mexicas representaba el desarrollo de la vitalidad, la potencia sexual y era considerada diosa del parto. Podemos observar, además, al sol guerrero Huitzilopochtli, uno de los dioses más adorados por los mexicas. De acuerdo a la mitología mexica, Huitzilopochtli es el hijo de la diosa de la fertilidad Coatlicue, con el sol joven hijo del sol viejo Tonatiuh. Huitzilopochtli ordena la fundación de México Tenochtitlan, en el lugar donde los mexicas, provenientes de Aztlán, encontrarían a un águila, la cual tendría que estar reposando sobre un nopal devorando una serpiente. En el centro podemos observar al sol de nueva cuenta, pero esta vez representado de una forma distinta. Además, podemos apreciar de nueva cuenta Tlaloc, abarcando gran parte de este muro.
Más abajo encontramos al águila parada sobre el nopal que dio paso a la fundación de Tenochtitlan. Del lado derecho encontramos elementos opuestos al lado izquierdo. Asociamos al lado derecho con la muerte, con la oscuridad, con las tinieblas y con el misterio. En la parte inferior derecha encontramos de nueva cuenta la importancia del ritual de la guerra, puesto que se pueden observar guerreros vestidos con pieles de animales con apariencia imponente. En este lado derecho también se puede observar una figura dual entre Quetzalcóatl y Mitlantecutli, el señor de los muertos, el señor del inframundo. Más adelante podemos encontrar a Tezcatlipoca, el señor del norte, una región de vientos fríos. Tenía la habilidad de conocer los pensamientos y los sentimientos, además de ser una deidad omnipresente. Tezcatlipoca representa el cielo nocturno, la luna y las estrellas. Es llamado noche y viento. Es el dios de la tentación y una de las características más relevantes de este dios es poseer la juventud eterna. También podemos observar a Chalchitlicue, diosa de los lagos y las corrientes de agua, y frente a ella se encuentra su hijo siendo quemado en virtud de sacrificio. En la parte superior derecha se encuentra la luna, y de nueva cuenta podemos observar a Quetzalcóatl, pero esta vez con características realmente diferentes a como luce en el lado izquierdo. Muro Sur, el pasado colonial. Presentando el dilema entre ciencia y religión y ostentando significados diferentes ante motivos de un visible parecido, el Muro Sur representa la visión del mundo europeo en conjunto con el indígena, desarrollando asimismo el esquema del mundo colonial novohispano. Es un muro que representa los fundamentos del pensamiento español en aquellos tiempos, marcados por la contradicción entre Dios y demonio, entre religión y mundanidad, siendo estos conceptos base de la cultura. La introducción y perspectiva de este muro se fundamenta en la estética de un códice colonial en particular, a saber, el lienzo de Tlaxcala. En la parte central superior de este lienzo puede observarse el enorme escudo de la Casa de Habsburgo, dinastía que gobernó España en la época del descubrimiento y conquista de América. Respecto de esta figura, sobresalen las fechas de inicio y terminación del virreinato en México, 1521-1820, y emergen un brazo con una espada y otro con una cruz. Hacia abajo puede advertirse lo que se conoce como el par de columnas de Hércules, con parte del lema de la mencionada casa reinante, plus ultra, lo que significa más allá. A los lados, un templo griego, y más abajo, un templo cristiano colonial, habiendo además otros símbolos como son una pirámide sobre cuya base se instituye la Iglesia Católica y las manos del Cristo Redentor chorreando sangre por las llagas, la cual es recogida en copas por ángeles. Estas son ideas fundamentales de la época colonial.
Del lado derecho pueden observarse las armas y frutos de la guerra, y del opuesto, los frutos de la cultura, considerada en cierto grado constructora. En el vértice derecho podemos apreciar nuevamente la representación de la luna y del izquierdo la representación del sol, próximas a series de formas que recuerdan imágenes de los mundos prehispánico y colonial. En los dos campos laterales podemos atisbar dos concepciones cosmográficas opuestas, asociadas a valores morales como el bien y el mal, tal como imaginó Gorman que fueron comprendidas durante la época del virreinato, bajo la égida de la Iglesia Católica. Estas dos grandes circunferencias simétricas hacen alusión a la concepción heliocéntrica de Copérnico y geocéntrica de Ptolomeo. La teoría geocéntrica de Ptolomeo, como concepción bíblica, afirmó que la Tierra es el centro del universo, alrededor de la cual giran los astros, y en la que el hombre figura como el ser más importante de la creación. Por eso, en el campo lateral izquierdo de este mural, podemos advertir a una gran circunferencia con la Tierra en su centro y rodeada por los signos del zodiaco. Por su parte, Copérnico, con su teoría heliocéntrica, muchos años después, negó los principios de Ptolomeo y declaró que la Tierra es un satélite de una constelación particular que gira alrededor del Sol. Sin embargo, al negarle a la Tierra el papel central del universo, fue considerado como principio del mal dentro de la ideología religiosa. Y es que podemos observar en el campo lateral derecho a una gran periferia con la figura del Sol en su centro y rodeada de las llamadas constelaciones. Con estos dos conceptos, el primero basado en la fe y el segundo en la ciencia, se representó básicamente la cosmología que los españoles trajeron a México. Debajo de estos dos contornos podemos contemplar en el mismo orden el plano de la antigua Tenochtitlán. En la versión del mapa de Nuremberg de 1525 y a la imagen del águila que cae, recuerdo de Cuauhtémoc, el último gobernante mexica. En un lado de la porción izquierda se observa un escudo de León y Castilla, las dos casas reinantes de la España medieval que se unen precisamente en los años del descubrimiento del Nuevo Mundo. A los lados y debajo de estas figuras curvilíneas hay muchas otras que escenifican los dos aspectos de la conquista española, el civil y el religioso, destacando de uno y de otro lado las figuras del conquistador Hernán Cortés y del primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga. Del lado izquierdo aparece la escena de la quema de códices mayas, que se realiza por órdenes del arzobispo de Yucatán, Fray Diego de Landa. Pasando mirada en la parte baja del lado derecho, se representa al soberano español otorgando a los indígenas las leyes de Indias y teniendo como testigo un estandarte en el que aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y entre la multitud de formas aparecen encarnaciones de ángeles y alguna del diablo, fortalezas, escudos, cañones,
con las que O'Gorman pretendió hacer alusión a la pintura popular. Muro Oriente, el mundo contemporáneo. Como parte medular de este muro, siendo una nueva forma de ver e interpretar al mundo, aparece en el centro el átomo, visualizado como el principio generador de la energía vital de los vegetales, las aves, los peces, los reptiles y el hombre, así como de la energía potencial de los minerales. En los vértices superiores de este mural aparece de nueva cuenta la dualidad eterna entre el Sol y la Luna. Sin embargo, la única connotación que se le da es con la vida y con la muerte. La parte superior también nos ostenta dos símbolos referidos a la realidad histórica del mundo contemporáneo: la estrella roja del socialismo y el libro abierto de la cultura. Una vez más, O'Gorman hace referencia a las oposiciones complementarias de la realidad mexicana, colocando en el lado izquierdo al mundo obrero, industrial, transformador, y oponiéndolo al mundo rural, tradicional, conservador. El lado izquierdo presenta la imagen de las fábricas, la producción industrial y en una banderola el lema de ¡Viva la Revolución! En el lado derecho se ve la imagen de la casa tradicional del campesino mexicano, los frutos de la tierra y una pareja de indígenas con su vestimenta típica, sirviendo de marco la presencia del caudillo Emiliano Zapata, quien avanza montado a caballo acompañado de un revolucionario que empuña una bandera con el lema que identifica la lucha agraria de aquel caudillo: tierra y libertad. En el centro, en una alegoría, reaparece el símbolo de Cuauhtémoc, unido a la figura de la paloma de la paz, integrado a la representación del átomo y del fuego, haciendo alusión a la creación y a la destrucción. En la parte baja aparece otra figura que hunde sus raíces en la tierra, uniendo estos dos conceptos de la historia de México. Muro Poniente. El Muro Poniente reúne el concepto de lo que debería ser la actividad universitaria y el papel de los universitarios en la sociedad. Mira hacia la avenida Insurgentes, avenida sumamente transitada desde donde se puede observar el enorme escudo de la Universidad Nacional Autónoma de México, creado en 1921. Las iniciales BN y HN corresponden a Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional. Esto es en virtud de que en algún momento se propuso trasladar las colecciones de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales que se encontraban en los edificios ubicados en el centro de la ciudad a esta enorme construcción. Sin embargo, una serie de circunstancias impidió el traslado y de ahí que estas iniciales hayan quedado plasmadas en el muro poniente de la Biblioteca Central. De nueva cuenta, podemos dividir el muro en dos partes. El lado izquierdo es una alusión al origen popular y proletario de profesores, investigadores y estudiantes de la universidad, mientras que del lado derecho se puede observar la representación de la ciencia, la técnica y el deporte. Esta última actividad, representada por los aros olímpicos y la leyenda de la ciudad de París, puesto que fue en este lugar donde México y los deportistas universitarios participaron por primera vez. Ahora que conoces esta información, esperamos te haya sido de mucha utilidad. Y la siguiente oportunidad que tengas de observar con detenimiento los mosaicos de la Biblioteca Central, te fijes en cada detalle y asimiles que estás parado frente a un edificio declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Coma, bla, bla, bla.